y también en los ejemplos clásicos de física 2, el oscilador armónico, un potencial eh, cuadrático. Entonces, más o menos así como todo, cuando uno alguien está buscando una, eso que hacía falta, wanted, y que no sé por qué Einstein no se preocupó, porque ya habían pasado bastantes años de la mecánica cuántica. Debe ser que él estaba ocupado con la teoría general de la relatividad. Eh, y entonces se distrajo. Entonces, para 1925 no existía el análogo, sabiendo que las partículas se comportan en función, es la pregunta natural. Y eso fue lo que Erwin Schrödinger, con un razonamiento análogo al que hace el libro acá, 1926, eh, consiguió por ensayo y error. Y no es que la consiguió por ensayo y error y después que no, sino que consiguió una ecuación que ha mostrado ser eh, muy eh, efectiva y exitosa para estudiar muchísimas cosas, todo lo que es materia a nivel microscópico, o sea, donde las escalas son Armstrong, que es, que es en realidad como así con esas ideas estamos haciendo el Lego hacia el macrocosmos, nosotros, y con esas ideas logró una ecuación que es sumamente trascendental, la ecuación de Schrödinger. Repasando rapidito, en la situación de una partícula de donde no hay sino un potencial constante, cuando hay un potencial constante no hay fuerza. Entonces, esas fueron las ideas. Pero antes había más o menos así, así como Einstein quizás propuso la general especial de la relatividad, había que de alguna forma partir de las relaciones de Broglie-Einstein, que asignan una longitud de onda macroscópica y una frecuencia macroscópica a una partícula que tiene energía e impulso a través de estas relaciones, ¿no? Que son las relaciones de Broglie-Einstein. Esto la propuso de Broglie y esto sabíamos del efecto fotoeléctrico. Luego tenía que ser de alguna forma esa ecuación que estaba buscando consistente con el hecho de que la energía total se compone de la energía cinética y la energía potencial. Y esto lo usamos nosotros sin usar la ecuación de Schrödinger. Ya veremos que es un caso especial, el átomo de hidrógeno. Ahora, un caso especial no. Un caso donde nosotros aplicamos la teoría y vemos que tenemos el modelo de Bohr, ¿no? Pero no es una teoría, el modelo de Bohr es un ANSAS, donde esencialmente él va poniendo otro ladrillo que fue la cuantización del momento angular. Y el otro punto fundamental es que tiene que ser lineal. ¿Por qué? Porque tiene que permitir difracción. Porque, si no fuese lineal, entonces no pudiese superponerse lo que vamos en el experimento de la difracción de electrones. No sé si el estudiante que la vez pasada me preguntaba por un libro, yo no me escribió, no dijo lo conseguí, no dije este es el libro, etcétera. Me mantuvo aquí ocupado un tiempo, no le pregunté el nombre. Este, entonces, el asunto es que nosotros vamos a analizar este experimento de la difracción, por ejemplo, de electrones, que hemos usado mucho como partícula. Tal es el caso de la difracción del efecto Compton, ¿no? Que se usó así lo usó Quantum, ¿no? Partícula, porque se pueden manipular también de Broglie, porque se puede asignar una longitud de onda porque se pueden acelerar, se pueden manipular, digamos, los electrones muy bien. Eso sí, ahí ahora esa cosa está muy sofisticada, ¿no? Ajá. Y entonces, esto lo vamos a discutir, pero el asunto es que
tiene que haber, tiene que ser lineal la ecuación para que permita la superposición, porque eso, así, eso es el análogo a lo que vimos nosotros con cuando usamos las ecuaciones de Maxwell para estudiar difracción. Ajá. Y bueno, poquito a poco vamos con los conceptos. Otra vez aquí. Entonces, repasando lo que vimos la pasada, tiene que ser lineal también. Es decir, si de alguna forma yo tengo situaciones donde hay, como en la difracción de Young, el experimento de difracción de Young de la doble rendija, o en general, como lo estudiamos nosotros, cuando la rendija tiene dimensiones comparables con la longitud de onda que está cayendo, si lo analizamos, y ustedes hicieron unas tareas y espero que hayan aprendido mucho de eso. Entonces, tiene que ser posible la superposición, es decir, casi en analogía a las ecuaciones de Maxwell y la difracción. Tiene que ser posible que se puedan añadir esas funciones que estamos buscando, cuya ecuación genérica, digamos, que debe ser universal hasta cierto, digamos, universal dentro de ciertos límites, que es el límite de velocidades no muy grandes, es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces esto tiene también que ser cierto. Si yo tengo una situación donde tengo una situación donde esta es mi solución y otra situación donde esta es mi solución, tal como el experimento que les voy a, este no, sino este artículo, donde se estudia la difracción de electrones. Se estudia sistemáticamente como lo propuso Feynman. Y eso se pudo hacer porque las dimensiones de esto que Feynman decía que era imposible, estos físicos hicieron esta doble rendija y prepararon un cañón de electrones donde la longitud de onda de esto era comparable con esto. Claro, de alguna forma estamos teniendo una situación donde esto sigue siendo muy pequeño con respecto a la longitud de onda. Y eso es verdad, de tal manera que no existe una difracción de cada uno. Si no hay un problema más complicado, en mecánica cuántica igual, ¿no? Entonces, para simplificar esa situación, entonces se usa, aquí en este experimento usaron esas dimensiones. Entonces, digamos aquí, si no, entonces eso es importante que uno pueda superponer. Y esta superposición es la que está permitiendo, muchachos, que están interesados en ser seres del 2022, perdón, y de este siglo y de este milenio, es que esta es la base del computador cuántico, donde yo estoy usando situaciones donde yo tengo una superposición bien definida y se define como un qubit, que yo pueda usar esto para organizar la información. Eso es una evolución que sigue como avanzando. El supercomputador cuántico, hay compañías que dicen que ya han logrado realizar el concepto y es en base a esto, a la superposición de dos estados, de algo que se diferencian de alguna forma, por ejemplo. Y eso ya ustedes poco a poco van a aprender eso. Y que los puedo superponer y ahí hay muchísimos problemas asociados a, teóricamente yo puedo usar esto para codificar información pero como todo, casi como nuestras ecuaciones de onda, al principio son ecuaciones y situaciones ideales donde no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, la disipación que tiene el medio, que siempre se come la energía, y la transferencia de energía inevitable a otros medios. Es decir, nosotros estábamos hablando de una situación, solamente la ecuación relevante era la ecuación de onda. Y aquí también hay un montón de detalles tecnológicos que se están resolviendo, pero este es el principio de superposición, y esta es la base del qubit, se llama qubit, a diferencia del bit o byte.
cuántico, el qubit. Entonces, la superposición debe ser necesaria por lo tanto, esa ecuación que estamos buscando debe ser lineal. Entonces, la vez pasada lo que hicimos fue tratar de ver en la situación especial donde este potencial es constante que teníamos, y eso lo hizo Schrödinger así, y usando el ANSAS, el ANSAS eh, eh, digamos que usamos para una dimensión de una onda, pudimos ver, así, esta es la ecuación simplemente diciendo que todo esto es la energía y la energía son cuantos, como el efecto fotoeléctrico. Acuérdense, entonces les voy a hacer de nuevo esa observación. Esto es el principio, o sea, este es el bebé que se está levantando y caminando agarradito a la pared, etcétera, como ustedes hicieron, como yo hice, como hace todo ser humano en ese desarrollo. Así es, estamos en esta situación más o menos. Para que no crean, para no vayan a pensar que esto es ya la mecánica cuántica. No, eso es la analogía es eso, lo que les acabo de decir. Entonces, haciendo eso, se consigue esta ecuación donde esta es la frecuencia angular y este es lo que llaman el wave number que nosotros siempre usamos. Y entonces, aquí está el razonamiento que como queremos que sea, que es la suposición número 3, que es la linealidad, que de alguna forma que tiene que ser posible, entonces la potencia en que viene esta incógnita, que es la que wanted, la ecuación para esa incógnita y para ese caso particular que después uno postula como les vuelvo a decir, como un caso general y sigue, pues, digamos. Es como, mire, fíjense bien, ese es el mismo cuento cuando ustedes estudiaron, por ejemplo, lo que tiene más reciente, las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, ustedes aprendieron el Lego, las primeras partes del Lego, hasta que finalmente tenían el juego completo armado, eso lo hizo Maxwell. Pero primero tuvo que existir de D'Alembert, Faraday, Coulomb, y después Faraday Maxwell, la ecuación del magnetismo. Es decir, vamos tratando en el camino por el ensayo y error, tratando de conseguir la ecuación y entonces debe ser lineal. Esa linealidad permite que cuando uno tiene una función multiplicada por una constante, la constante sale, ¿no? Cuando uno diferencia. No puede aparecer ninguna potencia mayor que 1 o 0, porque había problemas con la superposición que les hablé. ¿No? Luego, finalmente, quizás estuve buscando el artículo, hago la anotación de Schrödinger, pero no tuvo mucho tiempo, en 1926 no lo conseguí, pero hay otro artículo que sí tengo, que son relevantes después. Un artículo histórico que, pues, como el libro lo está derivando, así es, pero hay otro artículo que sí es muy relevante, que es una cosa que se llama El gato de Schrödinger, 1936. De eso no vamos a poder hablar mucho, pero eso sí fue un tema que nos tiene hoy en día, se usa, ha avanzado muchísimo. Y ahí fue el comienzo junto con otras observaciones de la naturaleza de la teoría que es mecánica cuántica. Lo cierto es que entonces nosotros podemos finalmente hacer el lanza donde tenemos, generalizando la situación donde el potencial es una constante, un potencial general, y poniendo constante empírica, esta, alfa, beta, de tal manera que la ecuación ya en la inspiración de Broglie Einstein debe tener esta forma. O sea, y con la potencia 1, y esta es la supuesta onda, entre comillas, y que todavía no sabemos qué significa. Vamos a hacerlo hoy. Pero esta es la ecuación finalmente que postula Schrödinger.
Entonces, Schrödinger llegó ahí a esa ecuación postulando que esto era un potencial constante y supuso que podía salirse de la camisa de fuerza de esa situación particular y generalizarla. Entonces, finalmente, probándola para una dimensión, lo más sencillo y una partícula libre, donde la función de onda sería un seno, como lo que al principio analizamos en la clase pasada, repasemos un poquito más atrás, estamos repasando, aquí la vez pasada, esta función, entonces debería ser una cosa así, con una amplitud, porque aquí está en el principio de Broglie-Einstein, con una longitud de onda y una frecuencia, y entonces yo me guío por eso y aplico a esa situación particular, aplico a eso que he conseguido, ¿no? La aplico, aquí está, y cuando la aplico, entonces consigo que esa situación particular de donde no me lleva a ningún lado porque consigo esta igualdad, y entonces eso no sería genérico porque eso no es una situación sino muy particular donde esto podría ser eventualmente igual a esto, porque está por un lado aquí seno y está coseno, siempre con la potencia 1, ¿ves? Entonces lo que se generaliza eso es suponiendo que tal función de onda de una partícula con un potencial debe contener ambas funciones como mínimo. No puede ser una nada más, sino ambas funciones. Ahí está algo que al principio la gente no era muy consciente, hoy en día sí es muy consciente, eh, porque la función de onda finalmente, ¿no? O sea, tenemos que salirnos de funciones reales, como estamos acostumbrados, qué sé yo, seno, coseno, y irnos a una función cuyos valores, función de valores reales, espacio-tiempo, pero que es, digamos, una función de xt en phi de xt que es compleja. O sea, no es un número complejo, sino una función que vive en el espacio de los números complejos. O sea, ella toma valores y ella toma valores reales de xt, pero ella es compleja, como vamos a ver, como vamos a repetir, y es que si yo hago este ansatz y derivo y lo meto en la ecuación, o sea, derivo la segunda, primera derivada, la segunda derivada y la derivada del tiempo y la meto en la ecuación, esa que yo quiero que sea solución, entonces consigo esto. Eso es lo que yo le estoy pidiendo que hagan en la tarea. Consigo esta ecuación. No es difícil, lo que es difícil aquí es más o menos entender cuál es la motivación para lo que se está haciendo. Pero los elementos matemáticos que estamos usando son sencillos. Entonces, no significa que la teoría tiene esta forma actualmente. Es compleja. Pero estamos buscando la ecuación y finalmente con ese ANSA logramos entonces, como se hace siempre en estas situaciones, se organizan los coeficientes de seno y coseno. Y naturalmente que para que eso sea para todo xt siempre una identidad, esos coeficientes de seno y coseno tienen que ser cero. O sea, aquí se organizó en los coeficientes de coseno y seno para que esto sea cero. Se organizó después de hacer el ANSAS y meterlos en la ecuación que estamos presuponiendo este ANSAS debe cumplir esa función de onda, que es esta. ¿Ves? Esa es la lógica. Por eso aquí lo más importante es de alguna forma que ustedes sientan la lógica que lleva a esto para que ustedes empiecen a buscar un entendimiento. Eso tarda toda la vida. Yo soy un estudioso de la mecánica cuántica. La he aplicado, ¿no? He publicado cosas donde uso la mecánica cuántica. Eso como hace mucho. Ajá. De acuerdo, Ángelo, ¿me están oyendo? Sí, profe. Hoy como que no tienen mucho ánimo. Parece que hicieron muchas tareas, muchos exámenes. Bueno.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, sí, me imagino, porque así ustedes saben muy bien, vamos, Ángelo, Maricielo, Camila, eh, eh, y a otros estudiantes, disculpen que no me acuerdo en este momento. Esa es la situación genérica siempre, ¿no? Aunque espero que esta forma de dar clases no les haya quedado tan pesada, pero sí les haya quedado el aprendizaje. Porque si no, ¿qué ganan ustedes con hacer esto, muchachos? ¿Qué ganan? Nada. Entonces se les va a olvidar rapidísimo. Seguir aprendiendo sobre ella, montándose en ese tobogán y seguir avanzando. Además de que está lo que este señor Feynman nos dice en su libro, acuérdense que esta es la aventura no solamente del siglo pasado, porque eso lo dijo él cuando en su libro, este es el libro de Feynman, volumen 3, sino de este año por excelencia. Este siglo, perdón, este milenio. Y si queremos los refinamientos y tantas cosas que hay alrededor de esta teoría. Bueno, entonces sigamos. Aquí. Aquí. Entonces, bueno, entonces como ustedes ven, es así de sencillo aplicar y meterla ya una vez que tengo que tener las versiones de ella, que es segunda derivada, divina derivada en el tiempo, y multiplicarla por el potencial, y exigir que eso es una solución de este answer, y de ahí, entonces obtengo una aquí, evidentemente que la única posibilidad de que eso sea cierto para todo xt es que los coeficientes sean cero. Entonces, de esa exigencia salen estas dos ecuaciones, ¿verdad? Y es que, primero, pero tenemos tres incógnitas, alfa, beta y gamma, ¿no? Tenemos las tres incógnitas a nuestra disposición. Pero parece que dice que eso es fácilmente, digamos, uno podría preguntar, ¿cómo diablos? ¿Cómo consigo? Bueno, hay formas conceptuales, pero aquí lo hacen de la siguiente forma. Sí, es verdad que da una indeterminancia con el gamma, porque alfa y beta, aquí son solamente dos relaciones, pero sin embargo, fíjense bien, restando 5 y 18 de 5 y 17, si ustedes restan esto, queda esta relación, se consigue esta, ¿no? Entonces queda una identidad, una relación de beta, beta y gamma. Y la única solución para eso es la imposición de gamma al cuadrado sea menos 1, o sea, que gamma sea la raíz imaginaria. Es decir, la teoría misma nos está, eso a veces es lo serendipity, ¿verdad? Pues así es, o serendipia, no sé cómo se dice en castellano, o serendipitus. Nadie se imaginaba eso, pues como eso es propiamente eh, cuando en esa época se conseguían situaciones que nos llevaban a un mundo nuevo. El mundo nuevo que nos está llevando es que la ecuación tiene el i, es decir, de alguna forma es una ecuación para algo complejo. Y eso se sale de aquí, de nuevo, de nuevo. Estas dos ecuaciones salen de decir que esto es cero y de esto es cero. Ok, perfecto. Aparentemente, como dice aquí, we have a problem, porque tenemos una indeterminancia, pero está ahí la solución, porque si yo resto y tiene que satisfacer la ecuación, pero si nosotros restamos 5,18 menos 5,17, vamos a ver, si restamos aquí, todo a cero, evidentemente, le cambiamos el signo de esto es cero, entonces lo que queda es esto, 5,18 menos 5,17, que es esta ecuación. No decimos menos, sino más, lo mismo, ¿verdad? Pero simplemente me doy cuenta que esta parte la puedo anular, puedo estar esto menos esto, 5,17 menos 5,18. Es decir, se trata en 5,18 de 5,17.
O sea, aquí pongo igual y hago la resta de ambos lados y crea un signo menos y esto se cancela completamente porque cambia signo. Entonces queda esta identidad y de ahí sale la condición de que la única posibilidad es que gamma cuadrado sea menos 1. O sea, gamma es en sí más o menos i, perdón. Pero ¿qué es ese i? Evidentemente que ese es, a eso se le llama la raíz imaginaria, como ustedes saben, de números complejos, ¿no? Y como es, la solución es gamma cuadrado menos 1 y no hay ningún constraint, entonces evidentemente que aquí queda más o menos, porque ambas son soluciones, raíz cuadrada de menos 1 es solución de esto, más o menos i. O sea, hay dos posibilidades. Y luego, entonces, si uno mete eso aquí, obtiene que es fácilmente, claro, si yo ya tengo gamma y tengo i, aquí tengo dos ecuaciones y puedo conseguir inmediatamente que alfa es menos h cuadrado entre 2m. Eso es de la ecuación 512, la ecuación 512 que es simplemente la ecuación que nosotros al principio postulamos. Vamos a traer de todos modos para allá. Esta. Entonces, si igualamos esto que está aquí con lo que tenemos de ese ansas, k cuadrado, aquí, entonces alfa, entonces necesariamente alfa es menos h cuadrado entre 2m, ¿no? Y, comparando simplemente. Y eso significaría que más o menos, y beta es h, y aquí, cuando meto aquí, es jugar con casos particulares para conseguir algo general. O sea, es una estrategia que se usa cuando uno busca algo y uno dice, bueno, vamos a ver qué dice para este caso particular. Las ideas, esas fueron las ideas de Schrödinger. Entonces significa que conseguimos todos esa constante que tenemos, alfa, beta, gamma. Por lo tanto, entonces, la ecuación de Schrödinger se torna así, menos h cuadrado entre 2m, y aquí está i, aquí está h, y esta es la ecuación buscada para esa función de onda que no sabemos todavía qué significa. Hay que todavía hay que estudiar, jugar en situaciones particulares para ver qué podría significar. Por ejemplo, la situación constante, etcétera. Esto es una constante. Coincide, naturalmente, tengo que chequearla, pero esa es la ecuación de Schrödinger en general. Para una partícula, estamos jugando con una partícula en un potencial. Bueno, entonces eso fue en 1926, Erwin Schrödinger. Él después sacó unos papers muy relevantes en 1936, creo que 10 años más tarde. Y apareció un concepto ese que les acabo de mencionar. Ustedes saben que los gatos son cosas muy particulares, ¿verdad? Y parece que Schrödinger tenía un gato. Entonces él usó la idea del gato de Schrödinger en un estado entre muerto y vivo. Es algo que se ha propagado en el tiempo como idea. Y ahí está esa superposición de muerto y vivo es trascendental porque ese es el qubit que están tratando la gente de desarrollar en el computador cuántico. Entonces, ese se llama la ecuación de Schrödinger. Arvin Schrödinger, ¿no? Ese señor muy particular, que si tienen tiempo, diviértanse un poquito. Y bueno, aquí está una anécdota que yo les conté la vez pasada, que Devi y Schrödinger se consiguieron, ambos estaban en Suiza, uno en la Universidad de Zurich, otro en la Technical University of Zurich, Instituto Federal Institute, Instituto Federal de Suiza, allá en Zurich también, entonces tenían un seminario en conjunto y se consiguieron, y ellos, lo que yo les decía, que Albert Einstein está muy ocupado con la teoría general de la relatividad, y es que de alguna forma ellos se dieron cuenta que algo pasa, pues. Lo que pasa es que nadie entiende que el principio de Broglie. Por ejemplo, we were talking about the Broglie theory, que es un ansatz.
and agreed. Eso no es ninguna teoría, sino un lance por una situación particular y que fue exitoso, pero que no se entiende qué carrizo es eso. Porque había que buscar la ecuación que definía entonces en general la función de onda. ¿Ves? Muy importante es el principio de superposición, que uno se da cuenta. ¿Qué significa el principio de superposición? Eso ya lo vamos a hacer un link, una conexión con cosas que ustedes han visto en física 3, física 4. Acuérdense que en física 3 y física 4 pues, se postuló el principio de superposición. Es decir, si yo conozco el campo en un punto debido a una distribución de carga, conozco el campo en otro, a esta distribución de carga, la calculo y conozco el campo debido a esa distribución de carga, ¿cuál es entonces el campo aquí? No es trivial decir que es la suma de los efectos. Podría ser no. Y efectivamente no es cuando los campos son muy intensos, pero para los campos generales que tenemos, sí. Entonces, eso se llama principio de superposición que ustedes usaron. También en física 4 ya también, cuando diríamos la ecuación de onda, es una ecuación lineal, la ecuación de onda para las ondas electromagnéticas, y entonces, por lo tanto, si había ondas ahí, venían otras ondas, el efecto total era superponer lo que había aquí sumado a lo que estaba llegando. Eso era el principio de superposición también. Entonces, aquí, como la ecuación es lineal, eso significa que si yo tengo una situación así y tengo otra situación así para la misma partícula, entonces el efecto general va a ser superponer, sumar. Superponer significa sumar estas dos cosas que son el análogo a, digamos, al campo, los campos eléctricos y magnéticos, el análogo, pero mucho cuidado con la palabra, de todos modos, análogo de esos objetos de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, la ecuación evidentemente permite eso, porque si yo tengo dos soluciones y la sumo, también tengo la suma de solución, como vemos aquí, pues, ¿no? Y yo tengo, simplemente lo que hago es que pongo como phi la superposición y empiezo a sacar cuentas y finalmente que da esto y esto, evidentemente que esto es cero porque cada una en sí es una solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, por lo tanto, la suma es una solución de la ecuación de Schrödinger porque es lineal, esa es la linealidad. ¿Eh? Entonces, esa es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Ese fue un principio, digamos, otro paso más, y que una de las cosas más particulares que uno ve es que como está el I imaginario aquí, ya sabemos que hay dos posibilidades que podríamos tomar en cuenta. Pero ya vamos a ver que con el más es suficiente. No tenemos nueva física, si no, no hasta donde se interpreta esto, que la interpretación de esto para los efectos de lo que está diciendo esta función es en realidad que esta es una ecuación que vive en espacios abstractos, en particular el espacio de Hilbert, que los menciono nada más, digamos, se los menciono a ustedes nada más, porque dependiendo cómo vaya a ser el futuro de ustedes en estas disciplinas, ¿no? Que es mecánica cuántica. Entonces, ya vamos a ver la interpretación de esto, la hizo un físico llamado Max Born. Entonces, esto es complejo. Esto es una función compleja en general, porque esta ecuación tiene el I. Entonces, en general, solucionarla para las diferentes situaciones es obtener esto, que a diferencia de las funciones de Maxwell, donde las funciones son funciones reales. ¿Qué significa funciones reales? Bueno, que son números reales. Los valores de esa función. Aquí no, aquí los valores de esta función en general son números complejos. Entonces, serendipity. Nos fuimos a un mundo. Así se van descubriendo los mundos en el mundo, en la novela científica. Y cada vez tenemos mejor entendimiento de la naturaleza. Bueno, y que debemos usar ustedes en el futuro todo ese conocimiento y toda su experiencia para el bien de la humanidad, ¿no?
Bueno, este curso, Física 5, es un curso delicado. No lo hay en la mecánica, en la metropolitana, no lo hay mucho menos en la católica, ni en la Santa María, ni eso. Yo conozco la miserable física que le dan a los ingenieros, ya son unos privilegiados. Pero acuérdense de lo siguiente, para que ustedes se acuerden de los profesores y se quiten su sombrero, su cachucha o lo que sea, hagan un gesto de relevancia. Que los profesores que damos clase ahora aquí en la Simón Bolívar, hemos estado ganando $10 por varios años. Y sin embargo, aquí estamos. Y somos, es la realidad. Tenemos un nivel muchísimo mayor que las universidades donde ustedes podrían estar estudiando ingeniería, pero tendrían que pagar $600, $700 por semestre. Aparte de los muchos gastos que están involucrados. Mientras que el currículum nuestro, porque eso es con currículum, ¿no? Ojalá logremos llegar otra vez a la academia y se nos respete en este país particular, ¿no? Porque el mundo es así, es que nosotros podemos decir que nos vamos a aislar, como una isla que está al norte de nosotros. Bueno, mira, esa isla igualito que hace 50 años, 60 años. Y pueden seguir otros siglos más con su vaina. Sigue, mientras tanto el mundo no va a ser igualito como ellos quieren, va a seguir avanzando. Esperemos que en paz, ¿no? Porque sí, efectivamente, muchachos, se los digo, hay peligros ahorita con esta guerra que hay allá al lado de Rusia y al lado de Europa. Hay peligro. Yo leí ahorita que Rusia acaba de decir que tiene una nueva versión de un cohete continental mucho mejor, modernizada. Quién sabe cuántos tendrá de eso, porque no tiene mucha capacidad para hacerlo, para hacer mucho. Y ojalá Europa responda consistentemente, sacrificándose un poco, que no puede seguir comprándole petróleo mientras ese país esté en las líneas de ese señor, amenazando con un misil balístico que lleva armas nucleares, pero que aquí no nos asusta en el principio de que nosotros tenemos de este lado, la potencia de Estados Unidos tiene lo mismo y mucho mejor. Y hasta dónde es mejor no sé, porque como eso son cosas secretas de la NASA, etcétera, de su gente, pero yo sé que tiene una enorme tecnología, lo estamos viendo ahorita. Pero eso es como decir lo que está diciendo, lo que aparentemente es la doctrina de ellos, es así. Tú tienes que dejar que yo te dé por la cabeza. Es posible que te termine y no puedes hacer nada. Porque si no te voy a volar 1000 pedazos a los que están ayudando a este país a que se defienda. Porque si no puede haber cosas incalculables, como acaba de decir Medvedev, que es el vicepresidente de Rusia. Cosas incalculables. Menos mal que este lado no está haciendo caso. Bueno, mira, no podemos hacerle caso a ese chantaje. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que de este lado, del que tú nos estás diciendo, tenemos todo para darte también. Esperemos que a eso no llegue, pero estamos ya de seguro, escríbanlo en su cuaderno, nota, el profesor Rafael Reyes le está diciendo esto, más que preparado para un eventual inicio de una tercera guerra mundial. Que el que dispara primero ahí es como decir el viejo oeste, ¿no? Hay análisis de esos duelos, ¿no? Del viejo oeste, ¿no? Cuando ven ustedes qué sé yo, esa película con la sinfonía, ¿cómo se llama? Cántame la canción de la muerte. En alemán es Sing mir das Lied von Tod. No me acuerdo en inglés. Bueno, ahí si tú estabas ahí y esperabas que el otro sacara, no tenía chance, porque la reacción de uno es 0,2 segundos, aunque uno sea muy experto, 0,3 segundos. Por lo tanto, si el otro sacaba primero, ese tenía la posibilidad de matarme. Y yo no tenía, si era bueno, más o menos bueno, yo tenía que
tenía que ser sumamente bueno para compensar la torpedez de la maniobra y que yo pudiera meter un tiro primero a él. Eso no es posible en general, por las reacciones del ser humano. Por lo tanto, el que sacaba primero de esos duelos de pistoleros es el que ganaba. Al menos que fallara. Entonces el otro tenía chance de pegarte un tiro porque ya tenía otra escala de tiempo. Así es, así está planteado aquí, muchachos. Dios quiera que eso no se vea. Que sería, bueno, no quiero hablar de eso. Oraciones para que no lleguemos a eso. Bueno, entonces sigamos aquí. Tenemos la ecuación de Schrödinger. Sabemos que la función tiene que necesariamente lo que se busca es un número complejo, una función cuyos valores son complejos, perdón. Y aquí una particular, el oscilador armónico, que es algo que hicieron y que nos sirve lo vamos a usar como ejemplo, donde el potencial es un caso particular donde el potencial es constante en el espacio, es decir, no depende del tiempo, y es un resorte. Este potencial es x cuadrado medio, donde esta es la constante ese se llama del resorte. Eso es la ecuación de un resorte, donde la fuerza lineal es porque este potencial es de esa forma, el de la ley de Hooke. Clásica. Ese es el oscilador armónico clásico. Si yo uso ese oscilador armónico ahora con mi ecuación de Schrödinger, con esa potencial, entonces tengo esta ecuación, que es la ecuación que no es tan... Eso todavía estamos lejos de, digamos, no lo podemos hacer en este curso, meternos por ahí, analizar propiamente con toda calibre el oscilador armónico cuántico. Pero tenemos, sí, esta ecuación, lo podemos ver. Es una ecuación de derivadas parciales. Y entonces podemos darnos cuenta de que efectivamente si hacemos, aquí lo que estaba haciéndose aquí, un poquito más atrás quizás, es que no es fácil resolver esa ecuación en términos genéricos. ¿Cuáles son los niveles energéticos que dan? Porque uno aprende que primero las ecuaciones dan un espectro, que en general es complejo, consta a veces de niveles discretos de energía, como el modelo de Bohr, y a veces también tiene algo más complejo, como por ejemplo un continuo, tiene una parte continua, o el espectro es mucho más complejo, contiene cuestiones más generales desde el punto de vista matemático. Para que dice aquí, ejemplo, este es el estado base, o sea, del oscilador cuántico. Es decir, aquí dice, the lowest energy state of the simple harmonic oscillator, consisting of a particle mass acted by a linear restoring force. Está como hemos analizado aquí. Es decir, la situación donde el potencial es este, c cuadrado medio, porque la fuerza es simplemente el restoring menos c, que es lineal, un resorte. No es fácil solucionar esto, pero aquí aquí están diciendo, este es el estado base. Es decir, se compone de dos exponenciales. Se compone una exponencial que separa, no están combinadas. Aquí está la parte espacial y aquí está la parte temporal y aquí está el I. Y si uno lo mete en la ecuación, eso es efectivamente una solución. Se lo mete, si uno agarro esto y empiezo a sacar primera derivada, una derivada y multiplicación, obtengo esta ecuación que aquí, como dice aquí, satisface la ecuación diferencial, porque finalmente llego a este y como ustedes pueden ver, esto cancela esto y por lo tanto tengo esto aquí y por lo tanto esto es igual a esto. Perdón. Esto cancela esto, más, menos. Y evidentemente que esta constante es igual a esta, por lo tanto, entonces, lo que quiero decir es que esa función, que es efectivamente el estado base del oscilador armónico, es una solución de la ecuación de Schrödinger. Pero eso, ustedes pueden preguntar, bueno, profesor, ¿y cómo la consigo? Ah, bueno, en general,
Eso estamos un poquito lejos de ello. Para conseguir la solución general y conseguir toda la situación que encarna esta ecuación cuando el oscilador, cuando el potencial es el potencial armónico. ¿Ves? Pues ese todavía no podemos, pero como ejercicio está bien. Importante es esto, muchachos. Vamos a buscar la interpretación, porque si nosotros conseguimos una ecuación de onda, ¿qué es eso? Porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a la ecuación de onda, ¿no me acuerdo? Bueno, son ondas físicas que llevan energía y momento. O la ecuación de ondas electromagnéticas, son ondas que llevan energía y momento. Entonces, ¿qué es esa onda? Ya vamos a ver que su interpretación básica, que esta sigue siendo correcta, digamos, como evoluciona la teoría, que acuérdense que estamos entrando, de nuevo se lo digo, en esta disciplina, es la interpretación que propuso Bohr, y sigue siendo, que es que este objeto, en realidad, este objeto eh, en sí no me dice nada. Esta es la función, correcto, es la función de onda, pero ¿qué significado tiene, etcétera? Ya que es un objeto complejo, como sabemos, por una partícula libre. Aquí está, para la partícula libre. ¿No? Como sabemos, este es gamma igual, que se conseguimos igual ahí. Y le estamos poniendo el más. Ajá, entonces, ¿qué fue lo que Bohr, este es un físico austríaco, propuso como interpretación de esa función que acabamos de conseguir la ecuación que la define? Bueno, lo que propuso es, y este es un punto importante, es que como es un número complejo, entonces esta estrella significa el efecto es la operación en la cual yo consigo lo que se llama el número complejo cuando se llama el número complejo conjugado. ¿Qué significa que el número complejo conjugado es otro número complejo, como ustedes se acuerdan, donde le cambio el signo a la parte imaginaria? En general, un número complejo se puede escribir como A más la unidad imaginaria IB. Y el conjugado de ese número es A menos IB. Y esa operación, conjugación, se denota con esta estrella en general. A veces le ponen una rayita encima. Entonces, eso representa entonces lo que dice aquí, la conjugación compleja de función phi. Ya dice algo al final, pero como este libro es muy bonito para Luis. Entonces, lo que Max Born propuso para interpretar eso es que, guiado ya por lo que nosotros, las cuatro cosas que hemos visto, que fueron los pilares empíricos de lo que están haciendo ahorita como teoría, cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, de Broglie, es que esto uno puede interpretar una onda en sí como una onda como nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de onda, a entender que es algo que se propaga y que lleva energía y momento. En general, eso es una onda física. Este es otra cosa. Esta cuestión que es la interpretación es una probabilidad. Es decir, eso fue la interpretación de Max Born, postulada. ¿Por qué postulada? Porque es que uno deduce empíricamente de lo que entiende, de lo que se entendía en 1926. Entonces, y como no sabía, eso no podía ser otra cosa, sino de acuerdo a eso, ustedes no se dan cuenta de eso, pero está más o menos así evidente eh, que eso tenía que ser una probabilidad. Todos los experimentos de Compton, vamos a analizar ahorita, de inflación, o sea, este experimento de Feynman que lo vamos a analizar ahorita, junto con su realización en este experimento, eso conlleva
igual que esta función total no puede ser otra cosa más que una probabilidad. Ella en sí no. Su valor absoluto al cuadrado como un número complejo. Pero cuando yo multiplico un número complejo por su conjugado, obtengo lo que se llama una norma, la norma de ese número complejo al cuadrado. Es un número real, ese es un número real. Entonces, esta probabilidad es real, pues no puede ser otra cosa. Entonces, esto es un número real. Y eso es lo que Bohr postuló, que está más o menos. Si en un momento dado nosotros midiéramos measurement, se hace una medición para localizar la partícula con una función de que de alguna forma conocemos. Entonces lo que tenemos es, en realidad, la probabilidad de que esté ahí en un cierto de X, con esa probabilidad. O sea, este es, digamos, el peso que daría la probabilidad de que consigamos esa partícula ahí. Eso fue con palabras de Bohr directamente, ¿no? Y la justificación del postulado de Bohr, bueno, no necesitamos decir que la vamos a justificar. Digamos, la postulación es evidentemente empírica. Si uno tiene los cuatro pilares que les hablé, no puede ser de otra forma. ¿Por qué? Porque tiene que ser consistente con lo que ya observamos, ¿no? Y una de esas cosas que observamos fue, por ejemplo, el microscopio de Heisenberg, el efecto Compton, o el efecto fotoeléctrico, ¿no? Eh, o de Broglie, donde uno hacía, donde Einstein, cuando Einstein dio efecto fotoeléctrico, que el pobrecito de Einstein, como lo tildaron de loco, y de, mejor dicho, loco no, sino de algo así como cuando alguien se echa un fume, eso fue lo que le dijeron que, a reírse, pero la historia, en la historia que hoy en día quizás el ser humano está andando bien en general. Y por allá los extraterrestres están diciendo, ay, pobrecitico, espero que no les vaya a pasar eso. Ellos no pueden saber el futuro. Pero nosotros tenemos aquí una incógnita. Uno puede decir, eso es una exageración, espero que no. Espero que sí sea una exageración. Espero que no se le ocurra a Rusia usar armas atómicas, aunque sean tácticas, o sea, una pequeña dosis de una bomba atómica, una mini bomba atómica que les permitiría destruir inmediatamente mucho a la escala que eso fuese, porque eso podría ser la detonación para algo muy peligroso para la humanidad. Estoy hablando para la humanidad. La verdad es que los rusos y los chinos no piensan que son humanos. Ellos son los únicos humanos y los que están de otro lado, o sea, ellos son los humanos de aquel lado. Pero los que están de este lado no son los humanos. Esa es la forma típica fascista con la cual pensaba él. Ese es el nazismo. Es lo típico. ¿Qué fue lo que hizo? Y esa es la historia triste de ahorita de Rusia. ¿Qué fue lo que hizo Adolfo Hitler? Decir que los eslavos, porque como de este lado se llaman germánicos, y de otro lado un poquito más allá se llaman, son otra composición de la que se formó en Europa en el tiempo. No, que los germánicos son los únicos seres humanos que deben existir. Y los eslavos deben desaparecer. Esa era la tesis de Hitler. ¿No? Esa es la tesis. Ahora la tesis es que Ucrania no debe existir como país, sino debe ser un apéndice de Rusia, porque no tienen derecho a existir. Y ahí está. Salieron a destruirlo, a tomarlo. Y bueno, hasta el momento no van a poder hacerlo, no van a poder hacerlo. Pero si se ven acorralados y hacen lo que yo les estoy diciendo, que están amenazando, puede ser peligroso para la humanidad. Entonces, va a ser peligroso para ellos porque ellos son humanos, y peligroso para nosotros que también somos humanos, y peligroso para los chinos que también son humanos. Ojalá, ¿cuándo vamos a aprender? Dios mío, ustedes son de esa experiencia que estamos viendo. Ustedes tienen dos experiencias grandes: la pandemia y esta guerra. Les tocó en su época de juventud. Bueno, sigamos. Entonces, no hay otra forma, pero digamos, vamos a ver aquí la figura 5.2.
Ok. Bueno, en fin, aquí hay, no quiero meterme con eso, con este palabrerío, porque puede, el de lo que estamos discutiendo nos puede, digamos, desvirtuar un poco. Lo cierto es que eh, esta cosa es real, no tenemos que hacer mucho hincapié, porque si esto es un número complejo y este es conjugado, es real. Bueno, aquí está, digamos, quizás porque este libro es elemental, demostrado que es real, porque si esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, evidentemente que el cuadrado, esto da el cuadrado de ese número, que es r cuadrado más i cuadrado, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, y esa es la probabilidad de acuerdo a Bohr, ¿no? Y bueno, así sigue muchas cosas, pero lo más importante, por ejemplo, aquí está una situación donde que yo les dije que esta función es la que describe el estado base del oscilador de Simple Harmonic Oscillator en su estado más bajo. Acuérdense, esta situación, esta función es una situación especial para el estado más bajo, dice él. ¿Qué significa eso? Lo que significa, así como el átomo de Bohr, es que los sistemas cuánticos tienen, los sistemas cuánticos deben tener un estado base para poder ser estables. Si no, no existieran, o nuestra teoría no sirviera. Efectivamente, la teoría debe dar que cuando es un sistema cerrado, debe tener un estado base, o sea, un nivel mínimo de energía, ¿no? Y siempre ese nivel de energía se le llama el estado base. Y en particular, esta función la describe, y ahí les dije que es que está dada aquí simplemente puesta, pero no es fácil. No es difícil tampoco, pero no estamos en la situación de estudiar todo el espectro, todo lo que el abanico de Gamut, o sea, la gama de soluciones que tiene esa ecuación. Pero si estudiamos la probabilidad en particular de esa función para el estado base, ¿cómo se ve? Si hacemos esto por esto, es decir, si tenemos que hacer el complejo conjugado de esto, que es ponerle un i, esto queda igualito, ¿verdad? Pero el complejo conjugado es como ponerle más aquí. O sea, la conjugación de esta función es la conjugación del exponente. Eso sería un pequeño lema, digamos, ¿no? Si yo desarrollo esto en Taylor, el exponencial, y hago término a término la conjugación, obtendría que pues, efectivamente conjugar es lo mismo que conjugar el exponente y ponerle más. Entonces, ustedes se dan cuenta inmediatamente que este más y este menos se cancelan y que algo que no depende del tiempo. Entonces, ¿qué dice? Es independiente del tiempo. Y esa es la probabilidad. ¿Qué significa eso? Es la probabilidad de que esa partícula que está sometida a un potencial armónico, o una, sí, potencial armónico, llamémoslo así, o sea, la fuerza lineal, el resorte, pero cuántico, o sea, cuántico en el sentido que estamos pues, analizando esa situación a una situación cuántica con la ecuación de Schrödinger, y esto significaría la probabilidad de conseguir la partícula entre x más dx. Y x más d, que sería esto, donde está la probabilidad. Ajá. Y entonces aquí dice algo. Tiene un máximo en x igual 0, que es el punto de equilibrio, donde la situación clásica dice que es el equilibrio. El punto de equilibrio es 0. Yo tengo un oscilador clásico, él finalmente este es el punto de equilibrio más bajo, la energía más baja. Lo interesante aquí es que también hay una probabilidad, y eso se extiende a lo largo de todo el eje X, de que esté en algún lugar, pero está concentrada. Vamos a ver si hay una solución, una función por aquí. Aquí está concentrada, como son esas cosas, entre estos dos puntos, que significaría algo así como el máximo central, análogo al máximo central de la difracción, donde está prácticamente toda la probabilidad. Si yo me pregunto con algún criterio, ¿con qué criterio decir o decir cuando esta probabilidad llega a la mitad?
y busco estos puntos, lo conseguirían que son estos. Y aquí está concentrado qué tanta probabilidad hay. Así, eso es algo análogo a la difracción que estudiamos, ¿no? Entonces, aquí, esta figura, si yo hiciera eso, esta figura es la distribución clásica. Bueno, es decir, ¿cuál es la solución clásica? Que es una, nada más, con una cierta energía, y la probabilidad. Y aquí hay ciertos lugares de esos donde con el mismo criterio de esto serían lugares de retorno, donde ahora este potencial se va a infinito. Bueno, en fin, vamos a seguir aprendiendo de eso, no quiero ir aquí más, eh, porque esto es largo, pero hay otras cosas importantes eh, que tenemos que estudiar. Pero les he dicho algo bien relevante, son las 19:10. Es decir, ¿cuánto fue que empecé? Ajá, tengo una hora nada más. Y lo importante es que esa función de onda que acabamos de conseguir, con toda la motivación que Schrödinger tenía para buscarla, en sus discusiones con Debye, el físico Debye, que quizás él tenía que agradecerle mucho a Debye, pero él la consiguió. Y qué extraño que otro físico no estuvo, sabiendo todo lo que se había conseguido, que había que buscarla, pues. Que se durmieron. Y el que se duerme se lo lleva la corriente. Schrödinger, en ese seminario de casual, se dieron cuenta que tenía que pensar en eso y la consiguió. Esta es la distribución probabilística. Y esa función, es decir, si yo tengo que integrar entre menos infinito e infinito, y como se dan cuenta, no hay lugar donde la probabilidad sea cero. Hay lugares donde la probabilidad tiene máximo, por ejemplo, aquí estos puntos. De acuerdo a algún criterio, yo quiero que primero, lo que dice aquí, esta cosa es que esta función es simétrica, como ustedes se dan cuenta. No importa si está, si como esta es yo tengo el sistema, de todos modos, la función es decir, mi partícula está aquí, la describo con este eje X, onda, es ese que conseguimos por el estado base, y aquí es simétrica. Es decir, este punto tiene la misma probabilidad que menos X aquí. En particular, ustedes se dan cuenta que más o menos el buen peso de la probabilidad está aquí. O sea, ella está esencialmente alrededor de cero, con un buen peso. ¿Qué tan amplio es ese peso? O sea, qué tanto se puede ir para un lado? Pero se puede ir para un lado y todavía hay cierta probabilidad. No es que es cero, sino que hay una probabilidad de conseguirla aquí, 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 y aquí, 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 aquí. Y solamente cuando me voy muy lejos del punto de este cero a infinito, teóricamente, como es un exponencial, que si no negativo, se cae a cero. Ahí es donde sería cero. Pero tiene probabilidad de estar en todos los lugares. Esa es una de las características de la mecánica cuántica. Al menos que el potencial aquí la encierre y sea infinito, uno puede lograr que esta función, cuando la calculo para algún ejemplo, como vamos a ver, sea cero. Bueno, entonces, podemos seguir la interpretación por la probabilidad. Nosotros ahora podemos buscar valores promedios, porque como es una probabilidad, inmediatamente uno se pregunta, bueno, entonces lo que hay son valores promedios. ¿Están ahí, muchachos? Maricielo, ¿estás ahí? Sí, profe. Ok. Vamos a seguir con mucho esfuerzo, entonces. Yo sé que están muy cansados ustedes. Y nos quedan 2 clasecitas después de esto para todo en torno a la ecuación de Schrödinger, que la vamos a resolver para el caso ese, por ejemplo, que mandó nuestro querido estudiante, que tenemos que resolverlo. Y darle una interpretación. Y bueno, vamos a ver si consigue con la de él, ¿no? Entonces, como hay una probabilidad, entonces significa que lo que hay son valores promedios
de observables. Eso se llama observable. O sea, el valor promedio de la partícula, que no es un punto, ¿no es? Ellos no cuestan un punto, lo que hay son valores promedios, que eso es lo mismo que usamos en Planck, la distribución de Planck. Si yo quiero calcular, bueno, en promedio, ¿dónde está la partícula? Entonces tengo que realizar esta integral. Y integral de menos infinito a infinito, porque esta función va, tiene toda esa expansión, digamos, como función. Entonces, los observables, vamos a ver, ok, entonces ese sería el promedio. Tendría que multiplicar, hacer de esta forma. Fíjense bien que tengo que hacerlo de esta forma, porque eso es lo que vamos a aprender. En realidad, las funciones ya no dejan de ser funciones propiamente como está aquí planteado. Esto lo podía poner yo aquí, ¿verdad? Lo podía poner yo aquí. En principio daría lo mismo aquí, pero en general no es verdad que eso sea posible porque estas cosas adquieren una característica irrelevante que se las digo, nada más que es que se convierten en operadores, objetos abstractos, ya no son funciones, sino operadores. Significa que es una definición que habría que salirnos entonces de la visión de funciones a algo que opera sobre la función de onda. Y este en particular opera multiplicando. Pero no tiene deja de tener el significado de la partícula en sí, está aquí, no. Y ese es el desarrollo que siguió después de Schrödinger para entender que las observables no son funciones. Ese es un punto importante que le estoy diciendo, sino son operadores. Este ejemplo que está aquí es un hecho donde ya esta función evidentemente que es impar, porque es la función, esa base que tenemos, multiplicada por x, y tiene esta forma, ¿no? Porque es impar, porque esta función es impar, ya es multiplicar la función aquí, esta función por esto es impar, ¿no? Es impar. Y multiplicada por esto, uno podría multiplicar por esto, que si uno multiplica por la otra, entonces esto sería impar por esta función y el promedio sería eso. Y uno podría decir a priori, eventualmente, va a una situación, bueno, mira, en general, si esto tuviera alguna connotación de impar, podría eventualmente cancelar, este integral fuera cero, pero no es verdad, porque esta función como sabemos, es par. Entonces, aquí está la probabilidad. Esta es la normalización de la probabilidad. Esto es 1. La función se normaliza a 1 porque, como tiene la definición de probabilidad, siempre la norma tiene que ser 1. Significa que hay algo que evalúa la función en un espacio más abstracto. Ese espacio se llama el espacio de Hilbert. Se los digo, así digamos para su conocimiento. En honor a un matemático que se llamó David Hilbert, un gran matemático del principio del siglo pasado, en la cual se inspiraron matemáticos como Johann von Neumann en hacer la estructura matemática de la teoría mecánica cuántica, porque no existía, porque la que propuso Werner Heisenberg, se los cuento también así nomás, era inconsistente. Trabajaba con objetos que Johann von Neumann fue el que se dio cuenta que esos objetos no eran adecuados para hacer digamos, las herramientas matemáticas para operar esta teoría. Y eso fue en 1932 que él escribió ese libro muy famoso, Las bases matemáticas, fue el principio, las bases matemáticas de la mecánica cuántica. Johann von Neumann, ingenio matemático, físico también. Y ahí fue el arranque también de una disciplina que se llama funcional análisis. Funcional análisis, que es bellísimo. Bueno, yo he estado enamorado de esa disciplina toda mi vida, desde que la conocí. Desde que te conocí,
así mismo es. Entonces, yo sé que son muchos conceptos aquí raros, digamos, ¿no? Aquí, yo, por ejemplo, puedo también calcular el promedio de esta observable al cuadrado. Tendría que ser entonces, este, en general, el promedio de una función de la variable x, que es posición, sería tendría que ejecutarla de esa forma. Por ejemplo, el promedio del potencial tendría que buscarlo de esta forma. Ese sería el promedio potencial. En teoría, bajo la función de onda, solución de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y el momento que es en principio p cuadrado entre 2m, una función. Aquí hay un detalle que se los digo y que el maestro terminó la clase, que es que no puede ser así. La interpretación correcta de esto no es poner aquí p cuadrado entre 2m, no es correcto. La expresión correcta del impulso como operador en mecánica cuántica, eso ahí, digamos, lo podemos hacer, lo vamos a hacer la próxima semana. Está en estas líneas, es que el operador correspondiente a P en realidad es la derivada, la acción de la función de buscar el promedio del momento es en realidad esta operación, ¿no? Y así eso se llama el operador. Es decir, estamos saliéndonos, eso se lo voy a explicar en la próxima clase, del esquema donde primero tengo una función que representa una probabilidad. Esa es la interpretación de Max Born. Y eso sigue. Ahora, hay muchas cosas complejas, pero esa es la interpretación que se usa para el átomo de hidrógeno, por ejemplo. Yo tengo que aplicar esto al átomo de hidrógeno. ¿No? Tengo una ecuación de Schrödinger también. Tengo que buscar también el espectro. Así como lo que estoy hablando aquí del espectro del átomo del oscilador armónico. Eso por un lado, es una función que vive en un espacio abstracto porque tiene que ser normalizada. Es decir, como es una probabilidad de esos estados, entonces necesariamente tiene que estar normalizada a 1, cuando me refiero a la probabilidad total en el espacio donde ella vive, donde vive la partícula, donde hay probabilidad de conseguirla. Ajá, por un lado eso. Por otro lado, los objetos ya no son funciones, sino operadores. Y eso se llama la teoría de operadores en el espacio de Hilbert, que es todo un mundo. Hay muchos libros que se llaman así. Serial Operator en Hilbert Spaces. Hay otros espacios, porque los matemáticos se dedicaron a crear espacios de Banach, por ejemplo, que es un espacio más general que el espacio de Hilbert, donde hay espacios de funciones, porque empezaron a entender que las funciones viven en espacios también, algo que es nuevo, fue nuevo en esa época. Es decir, así como está el espacio de los números reales, el número real, el espacio que uno describe con números reales, ese espacio clásico, ¿verdad? El euclidiano. También está el espacio de los números complejos, con dos ejes, pero las funciones tienen otra estructura a hacer una función real. Esa es precisamente la teoría de números complejos. Y hay unas teorías que hacen falta y son muy complejas también, pues, por ejemplo la palabra compleja, o sea, difíciles, que es la teoría de varias variables de funciones complejas. Esas teorías no están todavía cerradas desde el punto de vista matemático. Ajá, entonces esos objetos se convirtieron en operadores. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana rápido. Y los operadores por excelencia que me interesan a mí son el operador multiplicación, que yo usé aquí, para estudiar el promedio de la posición de la partícula, y el operador momento, que tiene esa expresión
y el operador energía, que tiene esa expresión. Todo eso, que este sea el operador energía es porque eso viene de la interpretación misma de los pasos que dimos para conseguir la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces ahí tenemos la ecuación propiamente con los que se llama aquí, con los operadores diferenciales asociados a números. Pero porque aquí está el momento, ya no es un número, es un operador que actúa sobre la función. Esto en sí lo que significa es que esto no es una cosa abstracta, sino que significa que es un operador, como ustedes ven, esto es una cuestión de operadores, este es un operador de multiplicación, esta función, este es el operador derivada en el tiempo y este operador derivada al cuadrado en el espacio. Y lo que significa es, lo que está quizás un poquito más abajo, es que yo tengo que accionar, ejecutar la acción de esos operadores sobre la función de onda, que es lo que está aquí, y esa sería la ecuación de Schrödinger, finalmente. Ya tenemos. Aquí, como dice aquí, we conclude the postulated the association. Bueno, aquí, por lo menos aquí a este nivel, ¿no? Que el momento se le asocia a este operador y la energía a este operador. Entonces, tenemos una cuestión equivalente a como la buscamos aquí por ensayo de error, que fue la forma de Schrödinger, de la ecuación de Schrödinger. Ecuación relevante, ¿sabes? Hasta el momento, hasta donde la gente lo ha usado aquí en este mundo, perfecta, tiene todo lo que se ha analizado sobre ella, tiene una base matemática no trivial, eso sí. Hay que irse a estudiar funcional análisis, operadores en espacio de Hilbert y todo eso que es muy bello, pero no, digamos que no es muy fácil. O digamos que uno no está muy acostumbrado a ello, ese es el problema. Uno de los problemas básicos de lo que es la cultura humana es que uno tiene que acostumbrarse a lo que es a lo que uno está viviendo, pues, como cultura. Pues. Por ejemplo, hoy en día es usual que la persona hable inglés. ¿A qué persona me refiero? Bueno, a ustedes, pues, ¿no? Puede hablar otro idioma, bueno, italiano. Por ejemplo, Angelo habla italiano, ¿verdad, Angelo? ¿No hablas italiano? Bueno, profe, ahí lo básico. Bueno, pero, ¿cómo se llama? Pirillo, ¿tú hablas italiano? Ah, ¿no está ahí? Creo que no estoy pronunciando el nombre correcto. Es Mancini. Un poquito, ok. Porque ya se encargaron de enseñarle italiano. Cuando había migrantes en una época, por ejemplo, los alemanes, ellos fueron bastante insistentes en enseñar castellano. Perdón, el alemán le enseñaban con mucho esfuerzo. De tal manera, ¿de qué manera? En la casa, cuando los dos eran, por ejemplo, parlantes de alemán, hablaban solamente alemán en la casa, entonces el niño crecía bilingüe. O muchas familias en Estados Unidos hablan castellano en la casa porque los ambos son latinos, por ejemplo. Como por ejemplo, si ustedes van Hispanic, Hispanic es otra cosa diferente a latino, porque son los descendientes de los de México, ¿no? Eso se le llama Hispanic. O también hispanos en el sentido de que eso eran muy españoles. Entonces ellos hablaban español y esa gente habla español. Si ustedes van al Albuquerque, por ejemplo, allá en Nuevo México, ustedes van a ver que hablan español. Pero ellos son gringos desde hace mucho tiempo, son hispánicos, son desde la época en que Estados Unidos anexó Nuevo México, se lo quitó simplemente así como está tratando hoy Rusia de anexar, claro, hoy en día en aquella época eran situaciones más complejas. Dijo, dame acá, eso es mío, y cerró la frontera más abajo y se lo quitó a México. Punto. México simplemente tuvo que retirarse con la... Y así la historia. Podía México decir, bueno, mira, ¿qué es eso? Devuélveme de Nuevo México. Eso es imposible. Sobre todo,
que hay situaciones históricas, digamos, que los nuevos mexicanos, esa parte, odiaban a los mexicanos. Y eso más o menos cuando uno lee la historia de un país como México, que es bastante atolondrada, él no se da cuenta. Entonces los mexicanos se asociaron a Estados Unidos fácilmente. No le interesaba ser mexicano. Bueno, entonces así es, tenemos la ecuación de Schrödinger. Entonces finalmente, con estas dos inyecciones nuevas de que esto es un operador, el impulso es un operador y este es el operador energía. Y por lo tanto, para yo, por ejemplo, sacar el promedio del impulso, tengo que hacer esta operación. Porque este es un operador que actúa sobre la función de onda. Bueno, entonces tengo que conocerla primero, naturalmente, que significa sáquese la derivada espacial de él e intégrese esa cuestión una vez multiplicado por el conjugado de la función de onda entre menos infinito y infinito. Eso es. Entonces lo que da, si yo lo hago para el caso ese en particular, yo hago ese ejercicio para esa función de onda que tengo, sí, lo puedo tener, pero en general, y la energía en general es el operador de energía, donde está toda la energía, pues. La energía cinética se llama esta parte y la energía potencial se llama esta parte. Y este es el operador de energía, el promedio de la energía tendría que ser este, ¿no? Entonces, en general aquí dice, vamos a ver, esto es delicado, esto que acaba de escribir él es delicado. Este dice, en general, si tenemos una función, entonces lo que tenemos que hacer es, este es un operador, este es el otro operador, y t. Si esta es una función que depende de la coordenada clásicamente x, p y t. Eso es delicado porque es que la interpretación no es única de cómo hacer ese proceso. Hay bastantes cosas hay que hablar, pero en general, sí, se hace así con esa asignación y da resultado. A ver, aquí está ejemplo. Ya son las 19:31. Ejemplos. Vamos a dar otros ejemplos. Vamos a agarrar un ejemplo donde podamos, como el ejemplo que nos mandó la figurita esa que tenemos ahí pendiente, ¿no? De ese potencial. Entonces, ahí la situación de la ecuación de Schrödinger, que es independiente del tiempo, es decir, que esto no depende del tiempo. Y cuando esto no depende del tiempo, entonces la dependencia del tiempo de la ecuación de Schrödinger es como una onda estacionaria, es el análogo de la onda estacionaria. Eso lo vamos a discutir entonces la próxima clase y donde yo puedo, igualito como las clases de profesor Rangel, o las clases de Wave, el libro, cuando tenemos una situación estacionaria podemos hacer lanzas donde la dependencia en el tiempo y en el espacio, separan. Entonces, esa es la situación donde conseguimos las vibraciones estacionarias de una cuerda. Aquí, cuando yo tengo esa situación, que la potencial no depende del tiempo, entonces, y yo hago lanzas de esta forma, consigo que la ecuación de Schrödinger tiene esta forma, y esa es la ecuación se llama la ecuación independiente del tiempo. Eso vamos a repasarlo en la próxima clase. Son las 19:33. Ustedes están muy cansados, están arrastrándose ya porque están terminando tantas tareas, tantos problemas, en fin. Y entonces no los quiero seguir, pero vamos poco a poco. Por lo menos tenemos 2 clases más con la ecuación de Schrödinger. Vamos a hacer decir de nuevo lo que queremos. La ecuación de Schrödinger, que llaman independiente del tiempo, cuando aquí en general lo que esté aquí, ahí no hay dependencia del tiempo, sino una función de espacio nada más. En ese caso, las soluciones son estacionarias como la cuerda, la cuerda. No hay una dependencia propia en el tiempo, sino aparte de que separa la función de onda. Si yo hago este ansatz como igualito en la situación estacionaria, consigo esta ecuación
para phi. Y también puedo, y consigo que la función phi es simplemente este prefactor, es decir, es un factor que, como ustedes ven, si yo lo pongo en la ecuación diferencial de Schrödinger, lo que hace es separarse, pues, como se dice, separa, o sea, se cancela en todas partes. Es un ejercicio que podemos hacer y queda esta ecuación para la parte espacial. Y de la parte temporal es simplemente esto, donde este es un parámetro que se llama energía y tengo que conseguirlo de esta ecuación. Entonces, esta ecuación en general, por ejemplo, cuando esto es un potencial, da los niveles de energía, las energías posibles del sistema, dado un potencial. Un potencial es, por ejemplo, el que tenemos cuando tenemos la partícula encerrada entre una pared infinita, no podemos salirnos, más allá hay una pared finita, es decir, si podemos salirnos y más allá no hay nada, es libre. Entonces, ese es lo que vamos a analizar. Y eso es evidentemente estacionario porque ahí no hay algo que dependa del tiempo. Las paredes están fijas. Eso es, si las paredes estuvieran movidas, entonces sí dependiera del tiempo. Pero las paredes están fijas como paredes, ¿cómo llamarle más bien? Bueno, sí, paredes, murallas, como potenciales que están ahí, porque es un potencial y este es otro potencial. Y entonces tengo que resolver la ecuación, esta que se llama la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, conseguir entonces de alguna condición de la información para E, por ejemplo, de la normalización de la función, y esas E posibles que satisfacen esto son los niveles de energía justo del sistema, la energía que puede tener el sistema. Y eso vamos a hacerlo para un ejemplo. Entonces, bueno, aquí está la demostración, que eso es verdad. Decía, yo meto el ANSAS, vamos a analizar y meto el ANSA, hago ese ANSA, entonces obtengo esta ecuación. Es decir, aquí está la demostración de que si efectivamente obtengo dos ecuaciones, la ecuación independiente del tiempo y la ecuación que llaman independiente del tiempo y la ecuación que define la función phi de t, que no es más que los valores esos de la energía E a la I, E, T entre H. Bueno, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Y que una vez hecho eso, ya podemos atacar problemas sencillos como, un poquito más abajo, para el caso, aplicarlo en casos particulares, pero eso es importante entenderlo. Pero vamos a entender algo ya característico que tiene que contener la ecuación de Schrödinger como soluciones posibles, ¿no? Y entonces vamos a ver que en general lo que conseguimos son niveles de energía, pero ¿cómo hacerlo de una forma más simpática en dos clases? Porque esto aquí tiene bastante. Lo mejor es, vamos a ver si más abajo, aquí hay bastante. Es saber que los niveles tienen energías posibles dependiendo del potencial, como aquí, por ejemplo, para este potencial, aquí hay niveles de energía posibles y aquí hay un continuo que es de energías posibles también. Ese se llama el espectro. Vamos a buscarlo aquí, summary. Un ejemplo de eso es lo que vamos a hacer un esfuerzo para verlo. Y tiene que estar un poquito más allá. Es potenciales de este estilo. Potenciales donde, por ejemplo, potencial donde es constante a pedazos, ¿no? Es cero. Es como tener un hueco, pues digamos, de lo que hablamos en el efecto fotoeléctrico. Este potencial constante a pedazos es complejo en una superficie. O esto, cuando yo tengo funciones aquí, potencial constante a pedazos. Vamos a ver si dónde está ese ejemplo que yo quiero conseguir. Ajá, aquí hice un ejemplo. No es difícil. Realmente que este libro, bueno, no tengo tiempo, me gustaría, pero no tenemos el tiempo para eso, ¿no? Pero busquemos un ejemplo que nos permita darnos una arrancadita, como se dice. Como cuando un bebé se agarra de algo. Por lo menos de ahí me agarré.
Entonces a ver, ¿dónde estás? Bueno, este es un potencial step, o sea, un salto. Podemos resolver la ecuación de Schrödinger para eso. O, a ver, este que estoy buscando. No se parece al potencial que queremos, que es que queremos desarrollar, pero lo vamos a hacer. Es que no necesitamos, sino las ideas generales, cómo resolver esa ecuación, para cuando esos potenciales buscarlo. Tiene que estar por ahí, no puede ser que no esté. A ver, muchachos, aparece. Bueno, Dios, caray. Dios, caray. Coeficiente de reflexión y transmisión. Todo eso se parece mucho a onda, ¿verdad? Potencial de barriera. Esto es parte del potencial, es una barrera de potencial. Esa es la palabra que andaba buscando. Una barrera de potencial que tiene un ancho y yo quiero resolver la ecuación de Schrödinger ahí, ¿no? O sea, la partícula está aquí, pero aquí hay una barrera de potencial que tiene una cierta altura. ¿Cuál es la solución de la ecuación de Schrödinger ahí? Lo podemos hacer con lo que sabemos. En particular, vamos a ver si conseguimos la barrera que tenemos, que corremos. Por ahí, vamos a ver. Esto fue bonito. Lástima que no tenemos más tiempo. Vamos a utilizar una barrera de potencial, correcto. Y vamos a... esto es un square, un potencial, pero que esta vez es un hueco. Es decir, el potencial aquí, en vez de ser una barrera, es un hueco, es un well, pues. ¿Qué es lo que es un well? Bueno, este well significa fuente. Es como una fuente, pues. Imagínense que esto es un pozo, pues. Esto se le llama, la palabra correcta que se usa en castellano es un pozo de potencial, con una cierta altura. En vez de ser una barrera con altura, es un pozo de potencial. Entonces la partícula, aquí hay niveles de energía, eso también lo podemos calcular, no es tan difícil. Por lo menos vamos a tratar de eso. Y el otro ejemplo que ando buscando, ¿dónde está el señor? Vamos a ver si está. Aquí está un well, o sea, un pozo de potencial, pero donde estas barreras son infinitas. Entonces, la partícula está confinada ahí. Aquí niveles de energía y estaba infinita. Entonces, la combinación donde, en este punto, por ejemplo, es infinito el potencial. Y aquí lo que hay es una barrera, es justo el problema. Vamos a ver si está por aquí, que nos mandó el apreciado estudiante, que no me acuerdo el nombre. Si está por ahí, por favor que me lo recuerde. Aquí están los niveles de energía para ese caso, pero la combinación de los dos es que quiero yo, porque eso fue la motivación que nos llevó a esto, ¿no? Además que va a aprender eventualmente tiene ese mismo problema y quiere saltar de alguna forma, ser libre para irse un día llamado amante, pero bueno, vamos a ver aquí. Si está de casualidad ese señor, estúpido, este no está, no lo tiene. Es una cosa, bueno, está bien. Entonces, la otra cosa que nos vamos a tener tiempo es que nosotros podemos aplicar la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, para un electrón, para un átomo de hidrógeno, con el efecto de masa reducida incorporado. No tenemos tiempo exactamente, eso significa más tiempo. Pero podemos tratar de resolver el problema de que el compañero usted para estudiar mecánica cuántica, porque él quería ser libre, etcétera, como ya no se escapaba ahí, cuánta energía le doy. Y es este problema, que es el que lo acabamos de ver, aquí hay mucho, el oscilador médico tampoco lo podemos analizar, es muy complejo, pero este problema sí lo podemos analizar. El problema, ¿dónde estás? De la barrera, la combinación, es decir, vamos a usar la palabra correcta. La combinación entre, aquí está, la partícula está aquí
en un pozo infinito de tamaño infinito. Es decir, por aquí nunca podía poder pasar. Cuando es infinito, la función de onda termina aquí. A partir de aquí es cero. Es la solución aquí de este lado. Entonces, es una barrera infinita, no puedo pasar. Pero aquí hay no una infinita, sino una barrera de potencial. Entonces, ¿cómo es la solución de ese problema? Es justo el problema que nos puso el compañero. ¿Cómo que se llama? Perdón, estás por ahí para que me digas tu nombre. Creo que era Ángelo, ¿verdad? ¿Viste tú, Ángelo? No, ¿Sí profe, o no, no? no. Ah, bueno, no te preocupes, estoy echando broma. Pero en fin, ese es el problema que está ahí en nuestro WhatsApp del curso y lo podemos solucionar, ¿no? Con la ecuación de Schrödinger, usando los pasos que se hacen en general para, por ejemplo, este problema, ¿no? Este problema es tal que la función de onda tiene que tener nodos aquí y aquí. Es la única forma de satisfacer la ecuación de Schrödinger con este potencial infinito. Como es infinito, tiene que ser cero. Ahora, aquí sería cero la función de onda, es decir, de aquí para allá no hay expresión de ella. Y cuando esto es infinito, entonces tengo que satisfacer la situación que les mostré, vamos a ver un poquito más arriba, que es la barrera. No un well, no un pozo, sino la barrera. Lo podemos solucionar, esta es la barrera. Y creo que hasta ahí llegaríamos con mucho esfuerzo, porque ya tendría que entrar yo no sé si ustedes tienen otro curso que se llame Moderna 1, Moderna 2, no sé si tendrán ese curso, pero aquí está la barrera potencial. Entonces, el problema que está ahí en nuestra WhatsApp es que por aquí hay un potencial infinito y aquí hay una barrera potencial con un ancho finito. ¿Cómo se ve la función de onda en esta situación? Lo podemos escribir, porque aquí la función tiene que tener un nodo cero. Pero como no es una ecuación, la ecuación de Schrödinger tiene condiciones es una ecuación de segundo orden en el espacio, por lo tanto, la estacionaria, la independiente del tiempo, por lo tanto, tiene que ser ella continua y su derivada continua. Entonces, con esas condiciones, conseguimos que la ecuación aquí, la función de onda, tiene una expresión aquí, no es cero. Aquí no hay un nodo, aquí sí habría un nodo, si hay una barrera infinita, pero la función de onda tiene una expresión aquí probabilística donde la partícula puede existir aquí y después decae, ¿no? Y infinito es cero. Entonces, todas esas condiciones que se ponen en general que se usan para sí o para allá, para resolver la ecuación de Schrödinger en estos ejemplos. Entonces, y eso, que ella viva aquí, que la partícula puede estar aquí y haya una probabilidad de que esté aquí también, eso le llaman efecto Turner, que lo que significa es que en este pozo, aquí, en esta parte del pozo, donde aquí está encerrada, pero aquí no está totalmente encerrada, entonces hay una probabilidad de que ella finalmente aparezca por acá. Es decir, se salga del pozo, aunque no tenga la energía. Esa es la pregunta justo. O sea, aquí hay niveles de energía que esta partícula puede tener y sin embargo la función de onda correspondiente a esa energía tiene expresión aquí. Significa que con menos probabilidad, quizás aquí, esa función de onda vive también aquí, por lo tanto, si la partícula tiene esta energía, ella puede estar aquí también con cierta probabilidad. En esta probabilidad es justo eso que hablamos, que es el valor absoluto, no, perdón, dicho, el valor absoluto de la función como función de onda compleja, es decir, que es el complejo conjugado por ella misma, que da un número real, y se da la probabilidad al cuadrado, que se cae la raíz para decir con qué probabilidad estás aquí en la barrera y después de la barrera, ¿no? Es muy importante, eso se abusa, eso se usa, esa terminología no es nada esotérico, es como decirlo hoy en día los localizadores, el GPS.
ahí constantemente se tiene corrigiendo efectos que son relativistas. Y si no supiéramos relatividad, tuviéramos frito, no tuviéramos ningún GPS, pero nosotros sabemos que hay un efecto que se debe a la relatividad y tenemos que estar corrigiendo. Estamos aplicando aquí la mecánica cuántica todo el tiempo, ¿no? Entonces, si yo llego aquí, pues pongo aquí a Angelo y pongo aquí a Maricielo. Entonces, Maricielo está separada de Angelo por una barrera. Sin embargo, desde el punto de vista mecánico cuántico, tanto Maricielo puede estar aquí como Angelo puede estar del otro lado. Hay una probabilidad finita de que estén aquí o aquí, ¿no? Dos partículas, digamos, ¿no? Bueno, en fin, esa es la particularidad de la mecánica cuántica para estas cosas sencillas, pero eso tiene trascendencia. Eso se llama el efecto túnel. Y eso, entonces, como ya son las 19:50, pues ustedes han tenido la paciencia de escucharme. Termine la tarea, cualquier cosa, me mandan preguntas, por favor, por internet. La próxima semana seguimos. El deadline es el viernes. Traten lo posible de entregármela el viernes para yo fajarme sábado y domingo, porque no hay más tiempo. Pero si alguno de ustedes tiene problemas de entregarle el viernes, me puede entregar el sábado. Pero si todos los 22 me la entregan el domingo, voy a tener problemas para verla, por lo menos. Ver, corregir algo y ver cómo lo hicieron, informarme un concepto en general de los 22 estudiantes que ustedes son. Yo me puedo formar un concepto no muy bueno, porque no tengo contacto con ustedes visual, no sé. Entonces, no puedo formarme un concepto de acuerdo a la experiencia como profesor que tengo de decir, este estudiante es esto, este estudiante es esto, el potencial de este, el potencial de este. No puedo. Por eso que yo combine presenciales con exámenes presenciales con clases virtuales es un absoluto nonsense. Mal concepto. Porque el profesor no se puede formar un concepto que es muy relevante para finalmente decidir el profesor cómo hacer la nota, porque no es solamente lo que hizo objetivamente, sino que objetivamente significa, bueno, hizo la tarea, pero eventualmente el profesor puede decir, bueno, mira, en general hizo una tarea muy buena aquí, pero aquí regular, y puede decir, bueno, de todos modos, pues no lo voy a castigar porque mi impresión es que es bueno. ¿Entiendes? Eso es. Y son los criterios más generales que decir que uno es, que la expresión de uno son 3 parciales, son ridículos, pero desgraciadamente así es nuestro sistema. Entonces, bueno, les deseo muchas buenas noches. Espero que les haya gustado mi clase. Nos vemos entonces el próximo lunes. Cuídense. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Profe. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Feliz noche. Luego.